Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, Piratas del Caribe, la historia del Galeón San José. Bienvenidos. Varias veces al año se concentraban en la bahía las flotas de galeones cargados con los caudales de Potosí, de Quito, de Veracruz, y la ciudad vivía entonces los que fueron sus años de gloria. El viernes 8 de junio de 1708, a las 4 de la tarde, el galeón San José, que acababa de zarpar para Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por $500 de pesos de la época, fue hundido por una escuadra inglesa frente a la entrada del puerto, y 2 siglos largos después no había sido aún rescatado. Aquella fortuna yacente en fondos corales, con el cadáver del comandante flotando de medio lado en el puesto de mando, solía ser evocada por los historiadores como el emblema de la ciudad ahogada en los recuerdos. Esto, mi querido Alejandro, es Gabriel García Márquez en Una parte del amor en los tiempos del cólera, y relata la historia del galeón San José, y todo lo que se dice acá es mentira. De pronto es cierto que había un galeón, pero de ahí en adelante García Márquez emplea su licencia literaria, el realismo mágico, pero da inicio de esa manera al mito del galeón San José. Así es, el galeón ni venía de Veracruz, ni zarpaba para Cádiz en ese momento, no tenía $500,000 de pesos de la época. El cargamento, como ya veremos, era bastante menos que eso. Fue, eso sí, hundido por una escuadra inglesa, o de pronto ni siquiera fue hundido, sino que se hundió. Y claramente, pues allá abajo no hay corales, el cadáver del comandante no está flotando de lado en el puesto de mando, y Cartagena pues no es una ciudad ahogada en sus recuerdos, sino que es una meca turística. Entonces, aquí tal vez se inicia el mito del galeón San José. Cuando estamos grabando, se está llevando a cabo en la ciudad de Cartagena un coloquio internacional convocado por el gobierno actual para analizar la forma de extraer los restos del galeón encontrados recientemente. Entonces, pues este tema tan fascinante, tan interesante, vuelve a estar nuevamente en la agenda periodística y en la mente de los colombianos. Pocas cosas, Luis Guillermo, capturan la imaginación popular como una historia de piratas del Caribe, y pensar en baúles en el fondo del mar llenos de monedas de oro, de unos galeones hundidos con una riqueza inimaginable que va a solucionar todos los problemas de Colombia, va a pagar la deuda externa, va a pagar los huecos fiscales del presupuesto nacional que vimos en los decretos de hace un par de semanas. Se decía en alguna época que con esto se pagaba la deuda externa de Colombia. Era tal sí. la fantasía alrededor de esto del galeón que digamos, este tesoro hundido había que rescatarlo para salir de la pobreza. Pero la historia es una historia súper interesante, a pesar de que no sea esta tan fantasiosa como la que cuenta García Márquez. De todas maneras, es una historia fascinante y ocurre en medio, Alejandro, de lo que sería, uno podría decir, la primera gran guerra mundial del mundo contemporáneo, que fue la Guerra de Sucesión Española. Entonces, el galeón se hunde en el marco de la Guerra de la Sucesión Española, y esta es la guerra que se desata cuando el último descendiente de los Habsburgos, que es Carlos II, que llamaban el hechizado, porque tenía, pues ya era una... O sea, la quijada Habsburgo había llegado a su límite. Ya la quijada Habsburgo es la que uno ve en los retratos en el Prado, es una quijada larga. Él tenía varios problemas genéticos. Se habían deformado de tanto cruzarse entre ellos. Deformado, esto ya estaba llegando a la cola de marrano también de García Márquez. Y en ese momento él muere sin descendencia. Decían que no podía tener descendencia, ya era una raza, por decirlo así, degenerada. Y Luis XIV, que en el momento era el gran potentado de Europa, el rey de Francia, el rey Sol, monta a su sobrino, Felipe V,
en el trono español. Esto quiere decir que las monarquías de España y de Francia, dos de los países más importantes de esta Europa premoderna, terminan en manos de la misma dinastía, de la dinastía Borbón. Que era una gran ironía porque habían tenido guerras constantes los Habsburgo españoles con el rey de Francia en los años anteriores. De hecho, la misma Cartagena había sido saqueada un par de años antes por un barón francés, el barón de Poitiers, y se había tomado la ciudad. O sea, habían sido enemigos en todo el Imperio Español y pues en el Imperio Español, digamos, de América por lo menos, había habido toda clase de confrontaciones y también, pues por supuesto, en Europa entre franceses y españoles, y acaba siendo Luis XIV quien impone a su sobrino, Felipe V, en la corona en el Reino de España. Y esto es inaceptable para los ingleses, para los holandeses, que en el momento era una potencia comercial. La posibilidad de tener una monarquía borbónica, todopoderoso, es inaceptable para la Inglaterra, que en ese momento estaba comenzando también a expandirse, y desatan esta guerra de la sucesión española que va a tener secuelas por todo el mundo. No solo una guerra terrestre en Europa, pero una guerra naval también, porque ya para este momento los europeos tenían colonias en todas las esquinas del mundo, que va a ser una guerra naval que va a llegar incluso hasta Cartagena de Indias. Y empieza esta guerra en el año de 1700, tal vez, 1700... Uno o dos. Y esto pues va a durar más de una década de esta guerra. Y como usted lo dice, se pelea en tierra, en donde los franceses y los borbones españoles o el Reino de España logra tener unos avances muy importantes. Sin embargo, los mares eran de los ingleses. Y la consecuencia de eso es que el comercio transatlántico se interrumpe en la guerra. Los galeones no pueden viajar de América a España. España dependía del flujo de metal de los galeones, del flujo básicamente del oro de la Nueva Granada, la plata de Potosí de la Nueva España, y la corona española comienza a sufrir esta sequía de moneda, de metálico. Claro. Y de hecho, en Cartagena, que era uno de los puertos más importantes de tierra firme, era el puerto más importante de la Nueva Granada, llega un galeón o llega una flota de galeones en 1706 compuesta por el galeón San José, el galeón San Joaquín, que es su hermano. Su hermano, eran iguales. Y otros galeones menores también que llegan a Cartagena en 1706 esperando que les den el pase para volver a España. Correcto. Y lo que acaba pasando, Alejandro, es que, pues, por cuenta de la guerra, toda esta ruta del metal, por así decirlo, que venía de América hacia España, lo que llamaban la carrera de Indias. La carrera de Indias se interrumpe. Y hablemos un poquitico de cómo era esto geográficamente. Entonces, había plata producida principalmente en Potosí, hoy en día Bolivia. Entonces, bajaba la plata y se recogía la plata de una manera muy importante en esa zona. Y salió una plata muy importante del Callao, hacía una parada en el puerto de Guayaquil y llegaba a Panamá. Allí era desembarcada y se llevaba a la feria, una feria anual que se realizaba en Portobelo, que era un puerto en el costado del Mar Caribe de Panamá. Y lo mismo ocurría en la Nueva Granada, donde se recogía oro, piedras preciosas, sobre todo oro, aquí se producía era oro, esmeraldas, y esto se iba llevando al puerto fuerte que había en el virreinato, bueno, en lo que sería el virreinato, en ese momento todavía no era un virreinato, que era Cartagena. El otro puerto importante era Veracruz y también teníamos el puerto de La Habana. Y lo que hacían era que iban recogiendo todo este tesoro importante en estos puertos, lo llevaban finalmente y lo sumaban en La Habana, y de ahí hacían el tránsito final hacia el puerto de Cádiz en España. Así es, y en este momento entonces estamos en Cartagena, en 1706 llegaron esta flota de galeones a recoger el oro, pero por la guerra de la sucesión española, los mares no están suficientemente tranquilos para que les autoricen a hacer el cruce. Entonces los galeones terminan fondeados en la bahía de Cartagena por 2 años, de 1706 a 1708, y se comienzan a acumular, Luis Guillermo,
lo que es el tesoro de varios años. Esto era una flota que debía zarpar cada año, la feria de Portovela se debía hacer cada año, pero se comienza a acumular y por eso es la gran riqueza del galeón San José. Correcto. Y entonces el virrey en Lima convence a los mercaderes de la zona, que eran muy ricos. Los mercaderes del virreinato del Perú pues eran mucho más ricos que los que había aquí en la Nueva Granada. Los empieza a convencer de llevar sus mercancías y también su tesoro, o sea, porque buena parte del tesoro no era de propiedad del rey de España, era de los mercaderes. Eso es importante mencionar, sí. Sí, porque esto era, digamos, dinero, capital privado. Realmente el que cargaba este galeón, que era un galeón pues obviamente de la corona, pero que transportaba mercancía de mercaderes privados. En 1708 llevan estos galeones fondeados en la bahía de Cartagena 2 años. El rey de España, guerreando en Europa desesperadamente, requería de los recursos. Hay una presión inmensa para que este tesoro se traslade a España para fondear. Para pagar los ejércitos. Para pagar los ejércitos y la guerra que están teniendo en Europa, que no va muy bien, que no marcha bien, tiene altibajos de toda clase. Entonces dan la instrucción para que la flota de tierra firme zarpe finalmente para Cádiz. Entonces sale la flota de Cartagena, llega a Portobelo, se realiza la feria de Portobelo, se hace el intercambio de las mercancías por el oro y los metales, digamos, que fuesen a ser transportados, y ya una vez se ha realizado la feria, entonces cargada toda la flota completa, la flota tenía dos opciones: podría seguir para La Habana o regresar a Cartagena. La idea inicial era que desde La Habana fuera custodiada con unos barcos franceses que había mandado Luis XIV para custodiar la flota, pero el comandante de la flota decide que no se va para La Habana, sino que se va para Cartagena. Entonces, el 28 de mayo de 1708, el conde de Casalegre, que era el comandante de la flota, toma la decisión de zarpar a Cartagena. Y la esperaban, en ese momento era una flota de 15 buques de guerra, y la esperaba una escuadra inglesa comandada por el comodoro Charles Wager. Entonces, están entrando al final de la tarde. Esta es la noche del 8 de junio de 1708. La tarde del 8 de junio. La tarde del 8 de junio, cuando la flota española comienza a visualizar la tierra. Esto es alrededor de las Islas del Rosario. Ven la punta de Barú y ven que van a tener que atravesar una escuadra británica. No es una escuadra muy, muy grande, son cuatro buques. Pero los ingleses eran mejores navegantes, o por lo menos eran mejores navegantes militares que los españoles. En ese momento tenían barcos y tripulaciones más disciplinadas, y entonces lo que acaban haciendo es que interceptan a los barcos en la entrada de Cartagena y empieza un gran combate, principalmente entre algunos barcos de la flota del comodoro Wager y la nave capitana, que era el galeón San José. Y esto ya está de noche, son las 7 de la noche. Hay cañonazos disparándose de un lado para otro, una gran confusión en todo esto. El humo de los cañones ha nublado la poca visibilidad que se daba, digamos, por la luz de la luna, y de pronto, en un momento inesperado, hay una gran explosión. Se oye una gran explosión y de un momento a otro el galeón San José desaparece. Es una explosión contundente, Luis Guillermo. Esto no es una explosión que pueda ser causada por un impacto directo de alguno de los cañones británicos. Parecería, y esta es una de las tesis que tienen los arqueólogos que están adelantando esta investigación, que fue una explosión que provino de adentro del galeón San José, posiblemente del polvorín, lo que los marinos llaman la Santa Bárbara. La idea de los ingleses no era hundir el galeón, era capturarlo. Era capturarlo. El galeón per se era valioso, pero el galeón, además de su tesoro, pues era realmente una pieza muy, muy deseada. Y al comandante inclusive le acaban abriendo una investigación. Le abren por esto. Cuando vuelve a Inglaterra, después de haber hundido el galeón San José, le abren un consejo de guerra y lo enjuician por no haber podido capturar el San José, claro, porque ese oro también era vital para el esfuerzo de guerra británico, y también en la Armada inglesa en esa época a las tripulaciones que capturaban tesoro, que capturaban buques, les daban un porcentaje de esta. O sea, sí eran medio piratas, pues la verdad se ha dicho. Eran medio piratas. El galeón se hunde con 600 hombres y creo que se acaban salvando solamente tal vez 11 personas
del galeón. Esto es una gran tragedia. Es la explosión, el buque se hunde casi inmediatamente y se desaparece en el fondo del mar. El San Joaquín logra entrar a Cartagena. Es una gran tragedia. Claramente los ingleses salen muy beneficiados de todo esto. España pierde Gibraltar, pierde Menorca, si no estoy mal, y también pierde sus posesiones en Italia y también pierde sus posesiones en lo que le quedaba de los Países Bajos, pero conserva una parte muy importante de su imperio en América. Y los Borbones se quedan en la corona española. Y el galeón queda en el fondo del mar por 3 siglos y a la vuelta de una corta pausa les contamos qué pasó después. Si quiere grabar un podcast como este, nosotros podemos hacerlo realidad. Puede grabar en nuestros estudios por horas, aprender a cómo hacer podcast y crear uno desde cero. También tenemos espacios para cuñas como esta. Toda la información la encuentra en nuestra descripción. Quedamos en la noche, Luis Guillermo, del 8 de junio de 1708, cuando el galeón San José, la nave capitana de esta flota que estaba entrando de Portobelo, se hunde al fondo del mar en Cartagena después de la explosión y ahí permanece el buque por casi 3 siglos. Hasta los años 80. Poco antes, en los 70s, se dio una exploración muy importante de unos cazatesoros gringos que encontraron un galeón muy importante que se había perdido en un huracán en los Cayos de la Florida. Era el Nuestra Señora de Atocha. Fue un gran descubrimiento, fue muy publicitado y le revirtió un dinero muy importante a este grupo de personas. Y se empezó a mirar ya más de cerca qué otros naufragios importantes podían haber. Y por supuesto, el caso del galeón San José era protuberante. O sea, se sabía que había sido un gran tesoro, se sabía que había sido muy importante, se conocían las circunstancias. Entonces, un grupo de inversionistas norteamericanos deciden conformar una compañía que se llama Gloca Morra y viene aquí a Colombia a finales de los años 70, tal vez en el año 80, y logra de alguna manera que la DIMAR le dé una autorización para hacer una exploración para buscar este galeón. Yo imagino que nadie lo pensó mucho cuando dio esa autorización porque pues era una cosa como medio incierta. Ellos me imagino que corrían habían dicho que corrían con todos los gastos de toda esta cosa y alguien le dio una autorización sin pensarlo mucho para que Gloca Morra empezara a buscar este galeón. Y la expectativa que tenían era compartir el tesoro con el gobierno colombiano 50-50, ¿o no? Yo no sé qué expectativa tenían realmente o qué esperaban. Las normas colombianas civiles, las que había, establecían que quien encontraba un tesoro se podía quedar con la mitad de ese tesoro. Y eso es una norma civil que viene de tiempo atrás, que está ahí. Y pues yo creo que nadie le paró muchas bolas. Y yo creo que la compañía esta tampoco fue muy explícita en lo que esperaba, ni en lo que iba a pasar, ni nada de ese tipo de cosas. Yo creo que nadie lo pensó mucho en todo esto y claramente yo creo que la voluntad del Estado colombiano nunca fue dar el 50% del tesoro pues, a un tercero. Eso yo creo que nunca estuvo en la mente de nadie. El caso es que Gloca Morra empieza a hacer la investigación y en el año tal vez 80 o un poquito después, tal vez en el 82, Gloca Morra anuncia que ha encontrado el galeón San José y que por lo tanto le corresponde la mitad de estos, como diría García Márquez, miles de millones del tesoro, que lo que valía es el tesoro del galeón San José. Y pues esto ya es un tema donde la gente en Colombia empieza a preocuparse con todo esto. Esto ocurre en el medio de una crisis fiscal muy importante, la de los 80s. Inclusive alguien dice o empieza el mito de que aquí con eso se puede pagar la deuda externa y entonces pues aquí hay no sé cuántos miles de millones de dólares, inclusive en las demandas que vienen después. Gloca Morra y su sucesor, porque Gloca Morra le vende los derechos a una nueva compañía que se llama la Sea Search Armada. Entonces, en los pleitos posteriores, la Sea Search Armada dice que ese tesoro puede costar cualquier cosa entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.
$17.000 millones, para ponerlo en contexto, sería más o menos unos 60 billones de pesos. Es decir, por lo general se estima que un punto del PIB son como 12 billones de pesos. Estos serían casi 5 puntos del PIB o más o menos 5 reformas tributarias. Entonces sí es una cantidad gigantesca. Sí, esa cifra es cierta. Y ahorita vamos a llegar a eso, porque claro, esa cifra es una cifra también bastante fantasiosa. El caso es que en Colombia, pues eso es un escándalo. Y el Congreso colombiano decide que esto no puede ser así y de una manera muy colombiana pues empieza a ver cómo entran los abogados que siempre nos defienden de todo y también han sido la causa de los problemas colombianos y dicen, no, un momento. Puede que el Código Civil diga eso, pero eso no aplica para bienes de interés patrimonial y cultural de la nación, ¿no? Sí. Eso implica para un tesoro que usted se encuentre en cualquier parte en su finca o un bien mostrenco que usted, digamos, encuentre. Pero, pues, en este caso estamos hablando de algo que tiene un valor particular para la nación y que, por lo tanto, esto del 50%, pues, no aplicaría de todas maneras. No queremos que tenga el derecho a tenerlo, pero si lo tuviese, pues tampoco le aplicaría porque esto se trata de un tema patrimonial. Se aclara ese tema en una ley que se expide en los años 80 y viene la primera demanda importante de CICECH Armada en contra de la República de Colombia. En esa demanda, Alejandro, la CICECH Armada presenta de manera confidencial, sin que se revele, las coordenadas donde dice haber encontrado el galeón. Esto es muy importante porque en esa exploración que hacen, ellos no presentan ninguna prueba, simplemente denuncian unas coordenadas, o sea, dicen que el galeón está ahí, en las coordenadas X y X, y pues fijan sus derechos con base en eso. Entonces demandan en un juzgado en Barranquilla. Y pues ese juez de Barranquilla le cae este chicharrón encima y pues... ¿Cómo cree usted que falló el juez de Barranquilla? A favor de la CICECH Armada. Sí. Sí. Digamos, pues me imagino que falló en derecho, ¿o no? Sí. Sin duda alguna. Claro. Y en este momento se comienza a desarrollar también una normatividad internacional en torno a lo que es el patrimonio cultural submarino. En el 2001, la UNESCO expide una convención, la Convención de Patrimonio Submarino, que Colombia no firma, porque se comienza pues como a organizar el derecho internacional en torno pues a estos hallazgos de galeones, y Colombia en esto es muy juicioso pues de no firmar la convención de la UNESCO, porque la convención de la UNESCO le da un tratamiento especial a lo que se considera buques de Estado. ¿Pero quién patrocina la convención, Alejandro? Pues los que tienen buques de Estados Unidos en el Caribe, es decir, Inglaterra, Francia, España, y voy a leer acá... Y Estados Unidos también, ¿no? Y Estados Unidos. Y aquí la definición en el artículo primero de la convención dice: por buques y aeronaves de Estado se entienden los buques de guerra y otros navíos o aeronaves pertenecientes a un Estado o utilizados por él y que en el momento de su hundimiento fueran utilizados únicamente para un servicio público no comercial, que sean identificados como tales y que correspondan a la definición de patrimonio cultural subacuático. Esto es algo, como dice usted, promocionado por los españoles, que en este momento comienzan también a levantar la mano y decir: ese galeón es mío. Hay un cuento muy simpático de un diplomático español que le reclama a los colombianos de que por qué no firmaron la convención. Entonces, ¿ustedes por qué no han firmado esta convención? Y el delegado colombiano le dice: pues porque no tenemos buques colombianos hundidos en el Mediterráneo. Sí, si los tuviéramos, pues estaríamos firmando la convención, pero pues no tenemos unos buques hundidos en aguas colombianas. Sí. Entonces Colombia esta convención, como usted lo acaba de leer, lo que dice básicamente es que la propiedad de ese naufragio es de la bandera que llevaba esa nave o aeronave. Que por ser un buque de guerra no deja de ser español. Es decir, que por ser un buque de guerra se le da un tratamiento especial bajo la Convención de la UNESCO y que la propiedad de ese buque de guerra permanece del país de la bandera, o sea, es decir, de España. Por lo tanto, España dice, como es firmante de la Convención y promotora de la Convención, dice: el galeón San José era un buque de guerra del Reino de España. Sí. Y por lo tanto, pues nada ha cambiado. Aquí seguimos siendo el Reino de España y ese galeón es nuestro y por lo tanto lo que está ahí pues es nuestro. Eso dicen los españoles. Pero a todo esto lo que hay solamente
una demanda en un juzgado en Barranquilla con unas coordenadas que nadie sabe muy bien si son o no son. Este pleito alcanza a llegar a la Corte Suprema de Justicia colombiana. En el año 94 la Corte toma una decisión también maravillosa porque son muy colombianas las decisiones. O sea, es sí, pero no. Sí. O sea, señores, usted, aquí el Código Civil dice que es mitad, mitad. Muy bien, usted tiene derecho a su 50%. El 50% pues es de la nación colombiana. Pero esa norma aplica si lo que está ahí no es patrimonio nacional. Pero como todo es patrimonio nacional, pues haga el cálculo. Pailas. Pailas. Entonces, esa fue la forma como la Corte le dio la vuelta al asunto. Eso pues puso muy bravo a la Sea Search Armada. Llevó este tema a las Cortes de los Estados Unidos. Entonces lleva este tema en los años 2000 y demanda ante una corte tal vez en Washington, no sé si es una corte federal, y dice, mire, es que aquí yo estoy demandando porque aquí hubo un incumplimiento de un contrato con la República de Colombia. Esta es la demanda que el juez americano falla a favor de la República de Colombia, ¿correcto? Sí, en primera instancia. En primera instancia no, y finalmente no hay más instancias. Y entonces a mí me encanta leer la primera parte de la decisión, de la sentencia del juez americano. Y dice, la demanda en este caso se lee como el matrimonio entre una novela de Patrick O'Brian de la época de los galeones y una novela de intriga de John Buchan de intriga internacional. Sí. Entonces la demanda pues no prospera por parte de Sea Search Armada allá en Washington, pero aquí no acaba la historia. Entonces el gobierno Santos en el 2013 comienza a organizar todo el tema de lo que es patrimonio cultural sumergido y expide la ley 1675 del 2013. Esta ley ya comienza a definir que cualquier pecio hundido en aguas colombianas que reúna la condición de patrimonio cultural pasa a ser patrimonio arqueológico de la nación, es decir, propiedad de la nación. Alejandro, pero hablemos de un personaje aquí sacado de un libro de piratas. Roger Dooley. Entonces, Roger Dooley entra en escena en este momento y él habla con el gobierno Santos y él les dice, mire, yo creo que sé dónde está el galeón San José. Roger Dooley es un inglés, había sido director de Carisub, que era la empresa cubana, estatal cubana en los años 80 que Fidel Castro creó para sacar galeones de aguas cubanas. Con toda la técnica arqueológica, me imagino, ¿no? Pues en ese momento Fidel Castro sí estaba ahorcado de divisas, necesitaba plata y organiza esta entidad que se llama Carisub y comienzan, eso sí es un saqueo, Luis Guillermo, comienzan a dragar el fondo del mar para sacar monedas de oro. Y el mismo Dooley, que es un cazatesoros, pues no, es pero un pirata por lo menos con ética, ¿no? Y arqueólogo, finalmente. Es un pirata de parche y loro, dice, eso es aterrador. Dice, mire, lo que hizo Fidel Castro en los 80s en Cuba va en contra de cualquier principio arqueológico. Dooley, tengo entendido que llega donde el presidente Santos y le dice, he descubierto el galeón. Entonces, pues, dicen, bueno, ¿y cómo así? Digo, no, es que yo encontré un mapa en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde hay una serie, digamos, de indicaciones que me dan a mí a entender que el galeón no está donde estaba donde denunciaba Locamorra, sino que está, pues, en otra parte. Y en ese momento las coordenadas todavía son secretas, tanto las de la Sea Search Armada como las de Dooley y la empresa que lo apoya, que se llama MAC, Marine Archaeology Consultants. Ellos entonces presentan lo que es las coordenadas donde ellos consideran que está el galeón y tienen razón, Luis Guillermo. En el 2015 el presidente Santos anuncia con fotos, que son las famosas fotos de los cañones que todos hemos visto, que han encontrado otra vez el galeón San José. Está bastante lejos de donde se cree que Sea Search Armada había dicho que estaba el galeón. Está más o menos a unos 600 metros de profundidad, que eso le da tranquilidad por lo menos a los arqueólogos, que es demasiado profundo para que lo hayan saqueado. Uno oye aquí a la gente diciendo ahí en los cócteles o en
las conversaciones ahí informales diciendo, no, eso ya no debe quedar nada abajo. Que seguramente ya lo saquearon. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es realmente imposible que eso haya ocurrido porque esto está muy profundo. Se requiere de una tecnología especial para poder bajar a esas profundidades y extraer, no solamente tomar las fotos. Tomar las fotos ya de por sí es complicado, pero extraer piezas a esas profundidades es muy, muy difícil. Por ejemplo, el Titanic está a 2.000 metros tal vez. Esto está a 600, 700 metros. Pues esto es muy hondo y esto está protegido pues por la profundidad. Hablemos un poco del tesoro, Alejandro, porque aquí es tal vez, este es tal vez el centro de todo este mito. O sea, ¿cuánto había ahí? Entonces, si usted mira en medios, las estimaciones más altas dan unas cifras de 17.000 o 20.000 millones de dólares. Eso es absurdo, eso no está. Eso es demasiado alto. Las más bajas hablan de más o menos 2, 3, 5 billones de dólares, 5.000 millones de dólares. Yo creo que también son muy altas, muy, muy altas. Si uno va a los académicos, y aquí hay una profesora que se llama Carla Rand Phillips, que ha estudiado el tema, ella dice, mire, lo único que sabemos es que a ciencia cierta es que llegó en el San Joaquín a España. El San Joaquín era el buque hermano que no lograron hundir. Ese llegó a España más o menos con 5 millones de pesos. Pesos españoles de la época. Pero esos pesos de la época están distribuidos entre monedas de oro y monedas de plata. Claro. Entonces, el San Joaquín era igual de grande que el San José. Cargaban lo mismo. Entonces, pues lo que se sabe es que el tesoro se dividió en dos, o la mercancía se dividió en dos. Una parte para el San Joaquín, otra para el San José. O sea, el San José debe tener de pronto un poquito más, porque es la nave capitana, que el San Joaquín, pero no mucho más. Entonces, lo que dice Carla Rand Phillips, con base en trabajo de archivo, es que en el San José de pronto habían 600.000 pesos del tesoro del rey. Esto es lo que está documentado porque es lo que se perdió. Y yo me imagino que en la España de 1700 también habían contralorías y procuradurías, claro, y todo el mundo diciendo un hallazgo fiscal, ¿dónde está el conde de Casalegre para responder? Claro. Pero el resto era tesoro de los comerciantes de Lima, de los comerciantes de Popayán, de los comerciantes de Nueva España. Eso lo vamos a hablar de pronto más adelante, pero si de alguien es el tesoro o alguien lo pudiese reclamar, pues son los descendientes de los comerciantes, porque era de ellos. ¿Usted está diciendo que los payaneses, Paloma Valencia y Aurelio Iragorri tienen ahí velas en ese entierro? Yo creo que tienen más derecho a reclamar el tesoro ellos que la comunidad esta de Potosí que la estaba reclamando, que es una comunidad indígena. Es que como dicen, a esta mesa le han salido muchas patas. Hay una comunidad indígena en Bolivia que se llama la comunidad Caracara, que también ha metido una demanda diciendo que el tesoro del Galeón San José les pertenece a ellos porque la plata salió del Potosí, que es el territorio ancestral de ellos. Pero la plata realmente era los comerciantes que la tenían en los barcos. Pero esto se enreda aún más. Entonces, póngale usted que esto tenía 6 millones de pesos oro, el Galeón San José, un poquito más que los 5 millones con que llegó el San Joaquín a España. El problema es un tema de la conversión oro y plata. En ese momento no se decía si eran monedas de oro o si eran monedas de plata, se decían pesos oro. Y la conversión era más o menos de 1 a 4. Entonces, una parte de oro equivalía a 4 partes de plata. Hoy en día, el valor del oro se ha disparado. Hoy en día la conversión es de 1 a 80. Entonces, como no sabemos a ciencia cierta qué porcentaje de ese tesoro de 6 millones de pesos oro eran monedas de oro y monedas de plata, es muy difícil saber el valor actual. Entonces, no se sabe muy bien la proporción en las imágenes que se recogen en una segunda expedición que hace la Armada en el año 2022, donde ya hay muchas más fotos y recomiendo mucho un libro de la Armada, se consigue por internet, fácilmente se puede bajar, donde han publicado las fotos, se ven monedas de oro. O sea, ahí hay monedas de oro y pues van a haber muchísimas más. Pero de todas maneras, yo creo, Alejandro, que mi estimativo, que no tiene ninguna base fáctica de ninguna especie, como mucho lo de este podcast, es que yo creo que el tesoro del San José debe estar alrededor de los 500 millones de dólares. De pronto llega a los 1.000, pero no creo que mucho más que eso. Entonces, volviendo al 2015, esta figura del APP, que es una figura bastante controversial,
porque implica pagarle con parte de lo que se extrae a la empresa que lleva la expedición, no es del gusto de todo el mundo. Y cuando llega el gobierno Duque se echa para atrás, dice, vamos a cancelar la posibilidad de otorgar un contrato de APP a la empresa MAC y vamos a declarar todo el galeón San José, es decir, todo el pecio, como patrimonio cultural sumergido. Eso quiere decir que no se puede sacar de Colombia, que es propiedad de la nación y que no se puede pagar con lo que se extraiga de ese pecio. Y llega este gobierno de Gustavo Petro y plantea, o sea, revive el tema del galeón. Como decíamos ahora, la Armada hizo una segunda exploración en el 22 y ahora están anunciando una tercera exploración. Y la Armada que tiene ya unas capacidades muy interesantes, Alejandro. La Armada ya hoy en día tiene los buques, tiene los robots submarinos que son necesarios para poder extraer o hacer una intervención a esa profundidad. Esto es algo que no tenía en el 2015 cuando encontraron el galeón. La Armada ha ido adquiriendo capacidades. Claro. Y todo parece indicar, según las fotos, que el galeón se hunde casi que, yo no diría que intacto, pero íntegro, casi que completo. La explosión de la Santa Bárbara ocurre en la proa del buque y vendrá, ojalá, creo yo, una cuarta expedición para ya extraer más objetos. Ojalá parte del tesoro, me parecería muy bueno poderlo ver exhibido algún día en un museo, pero yo comparto, Alejandro, la posición de la señora Carla Rand Phillips, que dice que el tesoro realmente no es tanto ese oro y todas estas fantasías alrededor del valor, sino lo que está ahí como objetos históricos y culturales. Así es, Luis Guillermo, y el tesoro debería estar expuesto en Cartagena, explicar la historia del galeón, explicar la historia de esa carrera de Indias de la que hablábamos al comienzo del episodio y que se vuelva una muestra cultural abierta al público. Vamos a ver qué define este gobierno. El presidente Petro todavía no ha definido si va a utilizar la figura del APP, es decir, de pagarle a la empresa que adelante la expedición con parte de lo que se extraiga del pecio, porque a pesar de que el gobierno Duque declaró todo el galeón San José como patrimonio cultural, esto, siendo Colombia, Luis Guillermo, se demandó. Hay abogados que dicen que esa declaratoria de patrimonio cultural no es válida porque se hizo con base en unos objetos supuestos. Es decir, usted cuando le lleva al Comité de Patrimonio del Ministerio de Cultura un objeto para que lo declare Patrimonio Cultural de la Nación, usted tiene que llevar el objeto físico para que lo puedan evaluar los investigadores del ministerio. Pero usted no puede llevar un supuesto de un patrimonio cultural sumergido que no han tenido la oportunidad de evaluar. Colombia, país de abogados, ya veremos qué pasa. Pero lo cierto, Alejandro, es que esta historia del galeón San José de, 300 y pico de años, pues no ha concluido todavía. Con esto nos despedimos. Esperamos que nos acompañen en la próxima edición de Deja Vu. Muchas gracias. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.